de hoy tenemos la suerte de contar con nosotros a Perla Calimán. Nos conocemos hace años, ¿verdad, Perla? Y la verdad es que es un gran placer que estés aquí con nosotros. Ella, bueno, veis un poco ahí en los créditos, está en la Universidad de Wisconsin, en la Universidad Oberta de Cataluña, pero yo creo que se podría resumir como que, para mi gusto, es una de las neurocientíficas que más está trabajando sobre la investigación en mindfulness, meditación. Tienen algunos libros que son de referencia, tenéis alguno fuera también, si a alguien le interesa, que son claves para nosotros. En los másters sobre mindfulness siempre están presentes sus libros y sus artículos. Así que muchas gracias, Perla, y un placer. Sí. Muchas gracias por esta presentación. Es un honor y un privilegio estar hoy aquí comenzando estas jornadas de la cátedra del World Happiness Foundation en la Universidad de Zaragoza. Y como explicó antes Javier, es verdad que en los últimos 20 años las investigaciones sobre prácticas contemplativas, incluyendo diversas tradiciones y diversos entrenamientos de tipo mente-cuerpo, han aumentado exponencialmente. Y el número de publicaciones es espectacular, como ya mostró Javier, y sigue creciendo. Entonces, uno de los grandes objetivos de las ciencias contemplativas es explorar la atención consciente, la bondad, la compasión, el altruismo, el propósito en la vida, como variables que influencian intensamente el desarrollo humano, el bienestar, la felicidad y la salud en su sentido más amplio. Entre muchas dimensiones, las ciencias contemplativas aspiran a validar prácticas, programas, intervenciones que cultivando estas cualidades de la mente y del corazón ayuden a acelerar este camino hacia el bienestar humano a nivel individual, a nivel de comunidades, de organismos, de gobiernos, e integrando los conceptos de las nociones de interconexión y de interdependencia. Y yo creo que este es un tema crucial hoy en día, porque estamos expuestos, estamos enfrentando crisis ambientales, sanitarias, sociales muy graves, como el cambio climático, la pandemia, una epidemia de enfermedades relacionadas con el estilo de vida, la violencia, el racismo, la polarización, las desigualdades sociales y todo el sufrimiento y el trauma que estas situaciones generan. Existen dos mecanismos biológicos que explican cómo y por qué la adversidad se mete bajo la piel e impacta intensamente y a largo plazo nuestra salud, nuestro comportamiento y nuestro bienestar. Se trata de la neuroplasticidad del cerebro y de la epigenética, y se refieren a la flexibilidad del cerebro y la flexibilidad del genoma en respuesta al entorno. Pero así como estos mecanismos son flexibles a la adversidad, también se pueden moldear positivamente en respuesta al entorno. Y lo cierto es que en muchas ocasiones, no siempre, pero frecuentemente, tenemos la oportunidad de participar activamente en la creación de nuestro entorno interno y externo. Y es aquí donde las prácticas contemplativas y las ciencias contemplativas tienen mucho que aportar, cultivando la compasión, el altruismo, la atención consciente, como decía antes, el propósito en la vida. Y décadas de estudio en ciencias contemplativas demuestran que estas cualidades de la mente y del corazón son habilidades entrenables. Con respecto a la neuroplasticidad, se trata de la capacidad innata del cerebro de cambiar estructural y funcionalmente durante toda la vida en respuesta a la experiencia y al entorno. Aunque no nos demos cuenta, nuestro cerebro está siendo moldeado constantemente por factores ambientales, factores culturales, factores interpersonales, sociales,
Y esto comienza inclusive, como muestran muchos estudios, antes de nacer, en la etapa intrauterina, en la etapa prenatal. Sabemos que la adversidad cambia la estructura y la función del cerebro. Por ejemplo, atrofia, es decir, hace perder masa del cerebro en regiones importantes para funciones ejecutivas y regulación emocional, por ejemplo, la toma de decisiones, para la organización, la planificación, la autorregulación, y también aumenta el volumen, es decir, hipertrofia el cerebro en regiones que son importantes para emociones como el miedo, la agresividad. Pero estos mismos procesos neuroplásticos que son responsables de gran parte del sufrimiento humano, como la plasticidad inducida por la adversidad y por el trauma, también pueden ser moldeados de manera beneficiosa por experiencias positivas y por un entrenamiento, un cultivo intencional de hábitos mentales saludables. Un poco retomando esta clasificación de la que nos hablaba Javier hace un momento, existen 3 grandes familias de prácticas meditativas que han demostrado ejercer cambios neuroplásticos a nivel de cerebro, en estructura y en función, y que se asocian al bienestar y a mejoras a nivel de salud. Entonces tenemos primero la práctica de mindfulness o atención plena, que es una práctica que estabiliza la atención y fortalece la metaconciencia. La metaconciencia es esta cualidad que tenemos los humanos más desarrollada que otras especies y que significa que la mente sabe dónde está y qué está haciendo en este momento. Nos ha sucedido muchas veces, por ejemplo, estar mirando una película y de golpe, de repente, darnos cuenta que no tenemos ni idea de lo que acabamos de ver, a pesar de tener los ojos fijos en la pantalla. Este momento de darnos cuenta de que nuestra mente estaba perdida y de que estamos tratando de seguir el hilo de una película, esto es la metaconciencia. Y es una cualidad esencial, clave para todo tipo de transformación personal. Un estudio que se realizó en la Universidad de Harvard hace unos 10 años, siguiendo a unas 5.000 personas, demostró que casi la mitad del tiempo nuestra mente está perdida, no sabe dónde está. Y que cuando esto sucede, somos menos felices. Es decir, que el cultivo de la atención, la estabilización de la atención y la metaconciencia son esenciales para la felicidad y para el bienestar. El mindfulness, esta capacidad de atención plena, es precursora de otros tipos de prácticas contemplativas, como las que mencionó Javier antes, las prácticas basadas en compasión y las prácticas deconstructivas. Porque sin atención, sin tener esta capacidad de atender, de estar presentes y con curiosidad, con apertura, sin juzgar la experiencia, que es la definición de mindfulness de Kabat-Zinn, sin esta capacidad, los otros tipos de prácticas meditativas son más complicadas de alcanzar, aunque hay tradiciones que comienzan por otros tipos de prácticas meditativas. Las meditaciones de tipo constructivo fortalecen cualidades psicológicas saludables o virtuosas, por ejemplo, la compasión, la gratitud, el amor, la bondad. Estudios en neurociencias contemplativas, por ejemplo, han permitido ver que las redes neurales que se activan durante la empatía y durante la compasión no son las mismas. Cuando una persona ve sufrir a un ser querido, por ejemplo, o a otra persona, se activan redes neuronales, zonas del cerebro que coinciden con las zonas que se activan cuando tenemos un dolor físico. Es decir, que la empatía es en cierta manera dolorosa. Y algo muy diferente sucede cuando un meditador experto es testigo del sufrimiento ajeno. En este caso, las zonas del cerebro que se activan tienen que ver con emociones positivas, con amor, con recompensa,
con una actitud proactiva, con esta disposición a ayudar. Y todos estos estudios son muy importantes porque permiten diseñar estrategias, por ejemplo, para ayudar a personas que están frecuentemente expuestas al sufrimiento de los demás, como cuidadores y familiares de personas con enfermedades crónicas, como los profesionales de la salud. Luego están las meditaciones de tipo deconstructivo, que entrenan el autoconocimiento y la percepción a través de la reflexión y de la autoindagación, y que cultivan este sentido de propósito y de significado en la vida. Estas prácticas están entre los predictores más robustos del bienestar humano. Y no solamente se trata de grandes propósitos y de grandes significados, estas prácticas se pueden aplicar a nuestras actividades cotidianas, encontrar un significado, una dimensión más profunda y más duradera de lo que hacemos cada día. Y en este sentido un poco tiene que ver con la pregunta que antes hacían sobre la aplicación de este tipo de prácticas, por ejemplo, en la empresa. Cualquier tipo de conexión con el propósito de por qué estamos haciendo algo, cuál es el significado más profundo de nuestra actividad profesional o nuestra actividad en casa, rutinaria, o de nuestras relaciones. Esto es también un cultivo de un propósito en la vida. Estas meditaciones también incluyen prácticas como, por ejemplo, tomar conciencia de la fragilidad de la vida, de el significado de nuestras preocupaciones, nuestros desafíos, desde la perspectiva de nuestra impermanencia, de nuestra propia muerte. Y se ha visto que este tipo de prácticas tiene un impacto también a nivel de neuroplasticidad, influenciando funciones como toma de decisiones, como autorregulación, como flexibilidad de pensamiento. Y en su conjunto, todas estas investigaciones lo que han permitido y siguen permitiendo es desarrollar intervenciones, estrategias que ayudan a la prevención y al tratamiento de alteraciones psicoemocionales y como antes comentaba, también ayudar a personas que están, por ejemplo, enfrentadas al sufrimiento de manera habitual. El otro mecanismo del que hablaba antes es la epigenética. Y la epigenética se refiere a la plasticidad de la información genética en respuesta al entorno, al estilo de vida y a las experiencias. Es similar a la neuroplasticidad, pero en lugar de restringirse al cerebro, la epigenética afecta a todas las células de nuestro cuerpo, inclusive las del cerebro. Tradicionalmente, desde hace miles de años, la ciencia, las medicinas orientales, las medicinas occidental también, Hipócrates, Galeno y otros, reconocieron el impacto del entorno sobre nuestra salud mental y física. Sin embargo, a finales del siglo XIX y sobre todo la primera mitad del siglo XX, predominó una idea en biología que afirmaba que los organismos, los individuos, nacían predeterminados en términos de salud, en términos de bienestar, de aptitudes, de comportamiento. Y estas ideas genocentristas tuvieron una influencia nefasta en la política del siglo pasado, sobre todo la primera mitad, permitiendo políticas como, por ejemplo, leyes de esterilización obligatoria para evitar la transmisión de rasgos no deseados en la sociedad, y también llegando a la higiene racial, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial y otras. Sin embargo, hoy está absolutamente demostrado por métodos científicos lo que sabios y médicos de hace miles de años ya intuían, y es que nuestros pensamientos, nuestras experiencias, nuestro estilo de vida, nuestras emociones, nuestra vida afectiva y social
nuestro entorno biofísico, todo esto es capaz de añadir capas de información alrededor del ADN, encendiendo y apagando genes y con una influencia extraordinaria en nuestra salud, en nuestro comportamiento y en nuestro bienestar. Para entender un poco más fácilmente lo que es la epigenética, que puede ser un poco abstracto, podemos pensar que la genética es como el gran libro biológico de la vida, que se encuentra en todas nuestras células. Todas nuestras células tienen este libro. Pero la diferencia es que no todas las células leen los mismos capítulos del libro. El libro no cambia, lo que cambia son los capítulos que se leen. Y, por ejemplo, si pensamos cuán diferentes son nuestros órganos, los ojos, el corazón, el hígado, la piel, si todos tienen el mismo libro de ADN, ¿por qué son tan diferentes? Porque los capítulos que lee cada tipo celular son diferentes. Y el entorno, las experiencias, el estilo de vida también tienen esta capacidad de añadir información e indicar qué capítulos debemos leer más o menos, qué genes se tienen que encender más o menos, como si tuvieran pequeños mandos de volumen. Un aspecto fascinante de la epigenética es que esta información es hereditaria. Es decir, por ejemplo, cuando una célula de la piel se divide, forma dos células de la piel, no forma una célula ocular y una célula del corazón. Esto es porque la información epigenética se transmite. Y esto mismo ocurre con los factores del entorno. Factores del entorno que añaden información epigenética sobre nuestras células y que modifican qué genes se encienden, cuáles se apagan, también son hereditarios. Pero otro de los aspectos fascinantes de la epigenética es que su característica es ser dinámica y estable a la vez, aunque parezca contradictorio. Pongo un ejemplo para entender esto. Cuando instalamos un programa en un ordenador, es dinámico y estable a la vez. Este programa lo podemos dejar instalado toda la vida útil del ordenador, ¿verdad? Es muy estable, pero también lo podemos desinstalar al cabo de 5 minutos o al cabo de 20 años. Es decir, es estable, pero es dinámico, potencialmente reversible. Y esto también se aplica a la epigenética. La epigenética es uno de los mecanismos responsables de los efectos duraderos y a veces multigeneracionales del estrés psicosocial. Hoy sabemos, por ejemplo, que el comportamiento social de un individuo puede afectar la programación epigenética de otro individuo, con efectos a largo plazo y transmitibles de generación en generación. Y esto es lo que se demostró, por ejemplo, en estudios realizados en roedores. Fueron los primeros que demostraron estos efectos. Unos estudios realizados por el equipo de Michael Meaning en McGill University, en Canadá. Y ellos lo que vieron fue que las crías de madres poco cuidadoras presentaban en la edad adulta un cuadro de estrés crónico, de ansiedad y unos niveles de hormonas del estrés muy elevados, algo que no se veía en crías de madres buenas cuidadoras. Y para su asombro lo que vieron es que estas crías en su edad adulta reproducían el comportamiento de sus propias madres, es decir, las hembras que no habían recibido buenos cuidados maternales no eran capaces de prodigar tampoco buenos cuidados maternales a sus propias crías. Y comprobaron que no se trataba de una herencia genética, porque si las crías de madres poco cuidadoras se ponían bajo el cuidado de una madre de adopción buena cuidadora, su respuesta al estrés y su comportamiento era normal. Es decir, que estos efectos se debían al entorno psicosocial y afectivo. Estas evidencias que primero se vieron en roedores también se demostraron en humanos. En roedores se vio que los cerebros de estos animales presentaban cientos de cambios epigenéticos, incluidos en genes que regulan, que son esenciales para regular la respuesta al estrés. Y en seres humanos también se ha visto que cuando se analizan cerebros post-mortem de personas que sufrieron maltratos o abusos durante la infancia,
también se observan este tipo de cambios epigenéticos. También se observan en las células de la sangre, por ejemplo, de adolescentes que estuvieron expuestos a experiencias adversas en la infancia. Pero como antes os comenté, la buena noticia de todo esto es que las marcas epigenéticas son potencialmente reversibles y tampoco determinan nuestro destino. Y estudios en roedores han demostrado que las marcas epigenéticas y los síntomas del trauma pueden ser revertidos cuando se mantienen, se les ofrece a estos organismos, a estos individuos, un entorno físico y social favorable. Esto también parece suceder en seres humanos. Y con respecto a las prácticas contemplativas, numerosos estudios, bueno, no numerosos en realidad, unos pocos estudios recién comienzan a demostrar que la práctica de meditación, las prácticas meditativas pueden activar mecanismos epigenéticos. El primero de estos estudios lo realizamos en colaboración con Richard Davidson y Antoine Lutz en el Center for Healthy Minds en la Universidad de Wisconsin en Madison. Y en este estudio pudimos ver que los meditadores expertos, en respuesta a una meditación corta, eran capaces de activar mecanismos epigenéticos similares a los que permiten revertir marcas epigenéticas y síntomas de trauma en modelos animales. En este estudio analizamos a dos grupos de personas, un grupo de meditadores expertos y un grupo de personas sin experiencia en meditación. Los meditadores expertos tenían una experiencia de al menos 3 años en meditación, con una práctica de unos 30 minutos por día, y habían asistido a alrededor de, como mínimo, 3 retiros de meditación de unos 5 días de duración. Parece mucho, pero no lo es tanto. Es equivalente a lo que cualquier persona aficionada a la música, a un instrumento musical o al deporte puede llegar a practicar, a entrenarse sin ser un profesional. Bien, lo que hicimos fue analizar las células inmunitarias de estas personas antes y después de una jornada en la que los meditadores meditaron y las personas del grupo control realizaron experiencias, actividades de ocio en un entorno sedentario. Y lo que vimos fue que en los meditadores expertos se observaban cambios rápidos en mecanismos epigenéticos. Había modificaciones en algunos de los mecanismos más importantes, en las modificaciones de las histonas, que son unas proteínas alrededor de las cuales se enrolla el ADN para formar los cromosomas. Y estas modificaciones en las histonas permiten que los cromosomas, la cromatina, se abra o se cierre, activando, encendiendo o apagando genes. También había cambios en la metilación del ADN, que es uno de los mecanismos epigenéticos más importantes. Estas metilaciones son grupos químicos pequeños que se pegan al ADN, grupos metilo, un carbono y 3 hidrógenos, que en general cuando se pegan al ADN cierran la estructura del ADN y apagan los genes. Y también cambios en enzimas muy importantes que regulan estos mecanismos epigenéticos. También había cambios en la expresión de genes, por ejemplo, antiinflamatorios muy importantes, algunas de las dianas farmacológicas de los tratamientos más utilizados, por ejemplo, el ibuprofeno, en menor medida la aspirina. Y estos cambios, algunos de estos cambios se asociaban a una mejor respuesta al estrés. Es decir, que estos resultados sugieren el potencial de este tipo de prácticas meditativas para aliviar el sufrimiento debido al trauma, quizás son temas que estamos analizando ahora más en detalle, más en profundidad, el sufrimiento debido, por ejemplo, a enfermedades que cursan con componentes inflamatorios crónicos, que no son solamente las enfermedades, por ejemplo, inflamatorias intestinales o de este tipo de enfermedades, sino la mayoría de las enfermedades crónicas,
como las cardiovasculares, obesidad, diabetes, Alzheimer, depresión. Todas estas enfermedades tienen un componente inflamatorio crónico importante y algunas requieren tratamientos con fármacos con efectos secundarios difíciles de tolerar. Entonces, este tipo de prácticas sugieren que comprobando, investigando más en estos temas, podríamos llegar a ofrecer estrategias que alivien el sufrimiento de millones de personas, que ayuden a aliviar el sufrimiento. También vimos que nosotros y muchos otros grupos de investigación que meditadores expertos muestran activación de otros procesos sobre el ADN que enlentecen el envejecimiento celular. Podemos hablar de dos tipos de edades, la edad cronológica y la edad biológica. La edad cronológica se refiere a nuestra fecha de nacimiento y la edad biológica a la edad de nuestras células, algo que está impreso en nuestros cromosomas y que se puede medir por dos métodos muy precisos. Uno es la longitud de los telómeros y el otro es el reloj epigenético. Los telómeros son estructuras que se encuentran en los extremos de los cromosomas y que están allí para proteger el ADN de daños y de rupturas, como estos pequeños plásticos que están en los extremos de los cordones de los zapatos. Están allí para evitar que los cordones se abran, se rompan, ¿verdad? Y los telómeros tienen una característica y es que con el envejecimiento se hacen cada vez más cortos. El reloj epigenético se refiere a los niveles de metilación de ciertos sitios del ADN. Como antes os expliqué, la metilación es uno de los mecanismos epigenéticos más importantes. Y existen millones de sitios metilados sobre el ADN. Pero un investigador llamado Steve Horvath pudo descubrir, hacer un algoritmo para poder estimar la edad de una célula, la edad de un organismo, midiendo los niveles de metilación de unos pocos centenares de sitios de metilación en una célula. Y también este reloj epigenético avanza con la edad biológica, con la edad cronológica. Y normalmente la edad cronológica y la edad biológica van avanzando en paralelo. El problema se presenta cuando la edad biológica va más rápido que la edad cronológica. Y esto sucede, por ejemplo, en respuesta al estrés, en respuesta al trauma y en respuesta a la adversidad. Numerosos estudios están demostrando que la meditación, las prácticas basadas en meditación, tienen la capacidad de enlentecer el envejecimiento celular. Por ejemplo, nosotros mostramos que un retiro de meditación de 3 semanas provoca un alargamiento de los telómeros, es decir, un rejuvenecimiento de las células inmunitarias y cambios en la expresión de más de 20 genes que regulan la biología de los telómeros. Otros grupos de investigación han encontrado resultados similares. También pudimos ver que los meditadores expertos presentan una menor aceleración de la edad epigenética en respuesta al envejecimiento, comparados con personas no meditadoras. Y algo muy interesante es que parece ser un efecto progresivo y acumulativo, porque cuanto más tiempo pasan meditando, estos meditadores más años llevan practicando la práctica de meditación, más lento es el tic-tac de este reloj epigenético. Y estos datos también concuerdan con resultados que cada vez están más documentados sobre la neuroplasticidad, sobre el cerebro de los meditadores. La meditación parece mantener el cerebro más joven. Los meditadores expertos presentan menos pérdida de masa cerebral asociada al envejecimiento que las personas no meditadores, y en particular en zonas sensibles al envejecimiento y a la enfermedad de Alzheimer. Por eso una hipótesis muy actual es que las prácticas meditativas podrían ser estrategias con un potencial para promover el envejecimiento saludable. Esto es uno de los temas del
el tema de uno de los estudios que estamos realizando a nivel europeo en personas de más de 65 años con riesgo de deterioro cognitivo. Pero algo que debemos tener en cuenta es que muchas enfermedades en los adultos tienen su origen en experiencias adversas durante la infancia. Y es por eso que es tan importante proteger la infancia de todo tipo de violencia. Las experiencias adversas durante la infancia se refieren a, por ejemplo, negligencia o maltrato físico, emocional, psicológico, abuso físico, sexual, hogares disfuncionales donde hay adicciones, alcoholismo, violencia, miembros de la familia en la cárcel, separación de los progenitores. Todos estos son experiencias adversas en la infancia y están asociadas a más de 40 problemas de salud en la edad adulta. Cáncer, enfermedad cardiovascular, enfermedad respiratoria, enfermedad mental, drogadicción, alcoholismo, comportamiento de riesgo, mortalidad prematura y marcas epigenéticas que dan la base biológica de todos estos problemas. Y es por eso que es tan importante promover la felicidad, el bienestar y cuidar a la infancia. Hoy en día esto es un problema muy alarmante, porque a nivel mundial hasta 1.000 millones de niños entre 2 a 17 años sufren violencia o negligencia física, sexual o emocional. El 20% de las mujeres y el 7,7% de los hombres informan haber sido abusados sexualmente en la niñez. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud del año pasado. Casi 300 millones de niños de 2 a 4 años son maltratados física o psicológicamente con regularidad por sus padres y cuidadores. Es decir, que tenemos mucho trabajo para llevar la felicidad a 10 billones de personas, pero ahí estamos, 10.000 millones, de 10 billones. Sí, sí. Hace un par de años comenzamos un proyecto de colaboración con una universidad en Colombia, la Universidad de Santander en Bucaramanga, el Center for Healthy Minds y una ONG que se llama Inocencia en Peligro Colombia, para estudiar la protección de la salud mental y la epigenética en adolescentes víctimas de violencia en Colombia. La Fundación Inocencia en Peligro es un organismo internacional que opera en muchos países con oficinas independientes y que tiene por objetivo proteger a la niñez de todo tipo de violencia, inclusive y sobre todo la sexual. Estoy muy contenta de hablar de este proyecto aquí porque en realidad esta colaboración nació aquí en Zaragoza hace 4 años en el congreso que organizó Javier sobre mindfulness, en el que estaba Jon Kabat-Zinn, mostró la foto al principio de su presentación. Y en este congreso, esta ONG presentó su programa para la prevención de la violencia en niños. Y me conmovió profundamente el trabajo que estaban haciendo y les propuse validar científicamente el programa. De hecho, en ese año este trabajo ganó el premio Jon Kabat-Zinn del Congreso, que era la primera vez que se otorgaba. Y fue así como empezamos a trabajar en este tema y este estudio lo realizamos justo antes de la pandemia en Bucaramanga, en Colombia. Y participaron 44 niñas entre 13 y 16 años de edad, víctimas de experiencias adversas en la infancia. Era un grupo de niñas altamente traumatizado. En promedio habían sufrido 5 o más experiencias adversas acumuladas, de las que antes les hablaba, la negligencia, el maltrato emocional, psicológico, físico, hogares disfuncionales, abuso sexual, etc.
estaban todas bajo protección del Instituto de Bienestar Familiar, separadas total o parcialmente de sus progenitores. Y realizamos esta intervención en un periodo de vacaciones escolares. Entonces, el grupo control, separado al azar del grupo de intervención, realizó las actividades de vacaciones que propone el Instituto de Bienestar Familiar. Y el grupo de intervención participó de un retiro de una semana de un programa multimodal. Este programa multimodal que diseñaron en la Fundación Inocencia en Peligro Colombia, particularmente Susana Roque López, que es su presidenta y su fundadora. Y lo que analizamos fue los niveles de estrés, de atención consciente, la regulación emocional, la expresión de genes y la epigenética en este grupo, tanto en el grupo control como en el grupo del retiro, antes, después de la intervención y 2 meses más tarde. Entonces, este programa multimodal tiene muchos aspectos, pero reproduce un entorno rico a nivel físico y social, un entorno como el que parecido, digamos, a mí me evoca este entorno que permite la reversión de marcas epigenéticas, síntomas traumáticos en modelos de laboratorio. En este retiro, muchas de las actividades se realizaban en la naturaleza, era un entorno natural frondoso como hay en esta zona ecuatorial. Las jornadas comenzaban con una práctica de yoga y de meditación, seguidas de varias prácticas basadas en meditación durante todo el día, prácticas de mindfulness, prácticas de cultivo de emociones positivas, prácticas de compasión, de autocompasión. Había ejercicio físico, por supuesto una comida saludable. Una parte muy importante del programa era la expresión artística y creativa que permitía a las niñas conectar con el entorno y con su propio potencial. Durante los primeros 5 días del retiro, estas eran las actividades que se realizaban, justamente para afianzar la regulación atencional y la regulación emocional, la adaptación al entorno. Y a partir de allí, los 2 últimos días del retiro, se aplicaba una terapia que se llama MDR, que algunos conoceréis, que es movimientos oculares de desensitización y reprogramación, y que tiene por objetivo reconsolidar los recuerdos traumáticos de una manera menos relevante, menos saliente, y permitir una readaptación. Lo que observamos, y tengo también la alegría de presentar los datos de este artículo que salió publicado hace un par de semanas, con los primeros datos de este estudio, es que vimos hasta una disminución de hasta el 70% de síntomas de estrés postraumático. En particular, en 2 de los síntomas más graves del estrés postraumático, que son los recuerdos intrusivos. Los recuerdos intrusivos se refieren a revivir la experiencia traumática como si estuviera sucediendo nuevamente, o tener estos recuerdos recurrentes de forma involuntaria y con reacciones emocionales graves o físicas, inclusive. Tener sueños perturbadores o pesadillas relacionadas con estos eventos traumáticos. Y la evasión, que es evitar hablar o recordar el evento traumático y evitar las personas, los lugares, las cosas que puedan recordar este evento traumático, algo que es muy limitante en la vida de estas personas. Entonces, estos síntomas disminuyeron también significativamente. Aumentó también la conexión con el momento presente y la atención consciente. Y todos estos efectos, tanto la disminución de los síntomas de estrés postraumático y el aumento de la atención consciente, se mantuvieron 2 meses después del retiro. Es decir, bueno, no tuvimos la posibilidad, por falta de
recursos y porque es muy difícil de organizar, de realizar un seguimiento de estas niñas. Además, trabajar en Colombia tampoco es fácil, pero estos datos son muy prometedores. Y también algo muy prometedor es que observamos más de 150 cambios en la metilación del ADN en las células de saliva que recogimos antes y después del retiro, en el grupo del retiro comparado con el grupo control. Estamos ahora analizando estos datos, ver qué quiere decir estos cambios. Esto todavía no está publicado. Esperamos pronto poder tenerlo analizado y poder compartirlo, porque son datos muy, muy alentadores. Este tipo de estudios son muy importantes porque evidentemente la prevención de la violencia y de las experiencias adversas requiere abordar los factores de riesgo y la protección, ¿verdad? La protección de las víctimas de violencia. Y en este sentido, las prácticas contemplativas integradas a los programas de prevención y de tratamiento tienen mucho que aportar, justamente porque su esencia es la no violencia, es el cultivo de emociones positivas como la compasión, el amor, la bondad. Y también tienen como objetivo este tipo de estudios promover políticas sociosanitarias de protección a la infancia y sensibilizar a la sociedad sobre estos temas que son tan terribles y tabú a la vez. Esto es un artículo que salió en la prensa local en Bucaramanga que dice, habría una esperanza para sanar memorias traumáticas en menores en Santander. Entonces es importante poder transmitir un mensaje de esperanza, un mensaje positivo sobre un tema, como antes decía, tan terrible y tabú a la vez. Lo cierto es que además de promover beneficios individuales, este tipo de estrategias puede tener un alcance mucho mayor, un alcance intergeneracional, porque sabemos por estudios científicos que los comportamientos de maltrato, de negligencia, de abuso, tienen un riesgo de transmisión intergeneracional. Este es un estudio que se publicó en una de las mejores revistas científicas, Science, en el año 2015. Es un estudio prospectivo, es decir, que analizó durante 30 años a un grupo de más de 1000 familias y llegó a estas conclusiones, que existe un riesgo de transmisión de este tipo de comportamientos. Entonces, este tipo de estrategias, de programas basados y alimentados por prácticas contemplativas, podrían ayudar a interrumpir ciclos de sufrimiento intergeneracionales. O sea que el alcance puede ser muy importante. Lo cierto es que las marcas epigenéticas pueden ser adquiridas en cualquier etapa de la vida, en la vejez, en la edad adulta, en la adolescencia, en la niñez e inclusive en la etapa prenatal. Cuando una mujer embarazada está expuesta a un factor del entorno, que puede ser positivo o negativo, en teoría, potencialmente, se están exponiendo 3 generaciones a la vez. La mujer embarazada, su futuro bebé, que está representado aquí en forma de feto, y sus potenciales futuros nietos, que están representados aquí como las células germinales en desarrollo dentro del feto. Estas 3 generaciones se exponen a la vez al factor del entorno. En el caso de mujeres no embarazadas o de hombres, sucede lo mismo, pero con una generación menos. Es decir, se expone el individuo y sus células germinales, óvulos o espermatozoides, que son sus potenciales futuros hijos o hijas. Sabemos que la exposición al estrés, a los traumas prenatales, en la etapa prenatal, provocan cambios epigenéticos en la descendencia. Esto es, por ejemplo, la exposición a violencia de género, la
relación a guerras, a genocidios. Son estudios que demuestran todo esto. Y también, y esto es algo de mucha actualidad en estos días que se está desarrollando la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP26 en Glasgow, los efectos del cambio climático ya se pueden ver en el ADN, sobre el ADN de las generaciones más jóvenes. Esto es un metaanálisis y como decía Javier, para que haya un metaanálisis es que ya empezamos a tener una acumulación considerable de estudios científicos que muestran que las mujeres embarazadas durante periodos de catástrofes naturales que están siendo exacerbadas por el cambio climático, como grandes inundaciones, ciclones, tifones, grandes tormentas, provocan cambios en el feto en desarrollo que influencian negativamente múltiples esferas del desarrollo infantil. Y se pueden observar en los niños disminución a largo plazo de la resistencia al estrés, niveles aumentados de índice de masa corporal y de adiposidad. Esto no es solamente el problema de tener sobrepeso, es que la adiposidad es un factor de riesgo de 13 tipos diferentes de cáncer y de enfermedad de Alzheimer y de otras enfermedades crónicas, justamente por este componente inflamatorio que presenta. También se observan alteraciones cognitivas, motoras, socioemocionales y conductuales. Esto nos hace reflexionar sobre nuestra responsabilidad con respecto a los entornos que creamos. Hay que tener en cuenta también que las marcas epigenéticas pueden adquirirse inclusive antes de la concepción, cuando se incorporan a las células germinales que algún día formarán un embrión. Esto es un proceso que es más difícil que ocurra, porque en el momento de la fecundación la mayoría de las marcas epigenéticas provenientes de la madre y del padre se borran, justamente para permitir un desarrollo correcto del embrión. Pero sucede, y cada vez está más documentado en la literatura científica, que hay ocasiones en que esta información no se borra. No entendemos muy bien los mecanismos todavía, pero sucede. Y, por ejemplo, se ha visto que en modelos animales como los gusanos, la exposición a factores del entorno durante las primeras 5 generaciones de un linaje familiar provocan cambios en la conducta, en el comportamiento, hasta 35 generaciones después, sin que hayan sido expuestas esas 35 generaciones a ese factor del entorno. En mamíferos también se ha visto en roedores la transmisión hasta 4 generaciones, es decir, exposición de una hembra preñada a un factor del entorno provoca cambios epigenéticos y alteraciones graves de la salud en nietos y bisnietos. Es verdad que no podemos extrapolar datos de estos modelos animales a los seres humanos, pero también hay que decir que compartimos con estas especies muchos de los procesos biológicos y de las funciones de los genes. En humanos estos estudios son muy difíciles de realizar y yo creo, no solamente yo, en general se piensa que nunca podremos tener esta información. Por un lado, porque nuestra vida es demasiado larga para hacer estos experimentos. Por ejemplo, 40 generaciones representa 10 siglos, 1000 años. Esto excede la vida de un científico y de un proyecto de investigación. Por otro lado, porque estamos expuestos a múltiples factores del entorno, ambientales, de estilo de vida, de experiencias simultáneamente, con lo cual es muy difícil poder atribuir la causa de un efecto a un factor aislado del entorno. Y además hay interacción entre los efectos de los distintos factores del entorno. No es como los modelos animales que viven en condiciones controladas. Con lo cual esto no lo podremos saber nunca. Sin embargo, podemos imaginar, podemos hacer hipótesis y podemos pensar, bueno, así como hay tantos mecanismos biológicos en los gusanos que han permitido identificar mecanismos biológicos en humanos, ¿qué sucedería si
una exposición al ambiente durante 5 generaciones, que representa 125 años en los seres humanos, y es la esperanza de vida máxima que se ha documentado prácticamente en seres humanos. ¿Qué sucedería si durante nuestra vida, nuestra esperanza de vida máxima, hiciéramos cambios en nuestro entorno y estos cambios provocaran modificaciones en el comportamiento y en la salud durante 1000 años, durante 10 siglos? Bien, la respuesta no la tenemos, pero nos podemos plantear ciertas preguntas y sobre todo hacer ciertas reflexiones. Frente a los desafíos y los conocimientos actuales, estamos llamados a crear entornos saludables para las generaciones presentes y futuras, para el bienestar, la felicidad y la salud de generaciones presentes y futuras. Estamos llamados a cultivar intencionalmente la conciencia, la bondad, la gratitud, el altruismo, la compasión, el respeto por el planeta, la paz. Y estamos llamados a reconocer la interconexión y la interdependencia que tenemos con todos los seres vivientes. Y es una misión urgente, colectiva y global. Y es la única manera, el único camino hacia la transformación de nuestra forma de sentir, de nuestra forma de comprender y de nuestra manera de actuar, para vivir vidas más felices, más plenas y para construir sociedades más equitables y más sostenibles. Muchas gracias por vuestra atención y por esta invitación. Muchas gracias, Perla. Tenemos tiempo para a lo mejor un par de preguntas, si alguien se anima. ¿Sí? Gracias, Perla, por compartir tus conocimientos. Mira, yo quería hacerte una preguntita. Tenemos claro con la exposición que has dado que la meditación influye en nuestros genes, en nuestro bienestar, en nuestro cerebro. Pero, ¿qué ocurre cuando una persona que tiene una práctica meditativa durante un tiempo deja de meditar? Porque, claro, cambiamos para bien, pero volvemos para atrás, como cuando vamos al gimnasio, nos ejercitamos, dejamos de ir al gimnasio, pues volvemos para atrás. En este caso, ¿ocurre lo mismo? Todo entrenamiento requiere de una constancia. Es lo que tú has dicho. Cuando vamos al gimnasio, empezamos a ganar fuerza, flexibilidad, pero dejamos de ir y lo perdemos. Es verdad que cuesta menos retomar cuando ya has practicado, cuando ya tienes un entrenamiento, pero es verdad que los beneficios no son los mismos. Y muchos de estos resultados que mostramos en estos estudios son en personas con una experiencia meditativa importante y regular. Aunque también se ha visto que este tipo de cambios pueden ser rápidos, pueden ocurrir en semanas, mismo en horas. El tema es justamente lo que tú dices, que se conviertan en rasgos. Esto es lo interesante. Si no se convierten en rasgos, estas prácticas tienen un poco menos de sentido. Se ha visto con otros tipos de entrenamientos, por ejemplo en malabares, que cuando se entrenan 3 meses en malabares hay cambios neuroplásticos en el cerebro, en zonas de equilibrio, zonas motrices, etc. Pero si se dejan de practicar, al cabo de 3 meses hay parte de estos cambios que se pierden. Ahora, retomar los malabares cuando ya has practicado más de 3 meses es más fácil, cuando nunca lo has hecho. Entonces, cuando hablamos de estilo de vida, justamente hablamos de estilo de vida, no hablamos de un evento puntual y aislado. Y es lo mismo con la alimentación, es lo mismo con el ejercicio físico. No se trata de comer bien una semana y después ir cada día a McDonald's. No te va a servir de mucho, no te va a dar beneficios sobre la salud. Con la meditación es lo mismo.
Y también hay que tener en cuenta que la meditación no es una panacea. Puede ayudar, puede contribuir, pero no va a solucionar todos los males del mundo, ni tampoco va a solucionar ni curar todas las enfermedades, porque otra cosa que hay que tener en cuenta y que es muy importante es la susceptibilidad genética, que tiene un impacto muy importante. La mayoría de las enfermedades tienen un componente genético de alrededor del 30, 25, 30%, que no va a determinar quizás que esa enfermedad se manifieste, pero que combinada con factores de vida puede hacer que... Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Tenemos alguna pregunta online? Yo tengo una. Bueno, tengo muchas, pero una un poco controvertida, pero yo lo que veo es, al estudiar la meditación, nos estamos dando cuenta, por ejemplo, de efectos transgeneracionales dentro de la epigenética. No. ¿Vale? No. No hay ningún estudio que muestre efectos transgeneracionales asociados a la meditación. Ay, no se ha oído. Que no hay ningún estudio que demuestre efectos transgeneracionales, ni multigeneracionales, ni prenatales de la meditación. No hay. No lo existe. ¿Y crees que se van a hacer? Y si se hicieran, hipotéticamente, podríamos llegar a alguna. Bueno, en realidad teníamos un proyecto muy bonito con Yolanda y con Javier que no pudimos llevar a cabo por falta de recursos, justamente para estudiar el impacto del estrés paterno en la epigenética y en la fertilidad y en la epigenética. Es decir, sería un efecto multigeneracional. Si la reducción del estrés en hombres en edad fértil provoca cambios epigenéticos a nivel de los espermatozoides y estos cambios de alguna manera afectan el desarrollo o cambian algunas de las características de su descendencia, podríamos llegar a demostrar un impacto epigenético multigeneracional asociado a la meditación, pero estos son proyectos, no es algo que se haya hecho. Esperemos que lo podamos hacer. Para eso tenemos una cátedra ahora, ¿no? A ver. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo otra sobre la ralentización de la vejez. En este caso sí que hemos hablado, has presentado, sí, que podría haber. Hay grupos que de alguna forma estudiaremos también dentro de la cátedra que ya están hablando de la muerte de la muerte. La muerte como enfermedad. Y estudiar la muerte como una enfermedad. A través de los estudios que tú has hecho, ¿crees que esto es un extremo, muy extremo? ¿O sí que se puede llegar a un momento en el que esa ralentización del envejecimiento puede llegar a un punto en el que estemos muy cerca de vivir muchos años de los que vivimos ahora? Mira, es un tema, como tú dices, muy controvertido y de hecho hay también mucho comercio en este sentido, ¿no? Pero a nivel de investigación científica y de salud pública, lo que en un momento dado constituyó a buscar el elixir de la vida eterna, para aumentar la longevidad, etcétera, se ha convertido en otro tipo de investigación que es vivir más años en plenitud. En el último siglo la esperanza de vida ha aumentado 30 años y con el aumento en la esperanza de vida han aumentado las enfermedades que antes eran menos frecuentes, las enfermedades crónicas, enfermedades como el cáncer, cardiovasculares, diabetes, obesidad, enfermedades pulmonares, enfermedades inmunitarias, y todas ellas están interrelacionadas, como antes decía. Cuando aparece una, hay más riesgos de que se manifiesten otras, porque comparten dos de los mecanismos más importantes que tienen. Uno es la inflamación y el otro mecanismo es el envejecimiento celular. Entonces, cuando hay una enfermedad crónica, se activan estos mecanismos y estos mecanismos son factores de riesgo o de agravación del resto de enfermedades. Entonces, yo particularmente, por varios motivos, creo que
prolongar la vida más allá de lo que vivimos hasta ahora, son esfuerzos que, a mi manera de entender, no son los prioritarios. Por un lado, por esto, porque estas enfermedades crónicas aparecen y lo que tenemos que intentar de hacer es retrasar su aparición o prevenirla. Por otro lado, porque en este momento somos demasiados en el planeta y esto está creando una crisis climática, ambiental terrible. Imagínate si empezamos a vivir 200 años. Con lo cual, y por otra parte, porque los recursos son escasos y creo que hay temas más importantes que tratar de alargar la vida más allá de 125 años. Esta es mi opinión personal. Me encanta porque al final estas son opiniones, ¿no? Lo bueno, en este caso, de tener este foro es que podemos basar cosas en ciencia y otras en ética o en moral. Y yo creo que en este caso la interconexión es muy, muy, muy importante como reflexión. ¿Hay alguna pregunta más? Yo tengo otra. Y ya con esto, si quieres... Está más fácil, pero no tanto. Un café después. Nos tomamos un café y luego volvemos a las 12. Entonces, esta la puedo hacer aquí y seguimos en el café. Hay otro movimiento que habla de que el sufrimiento es opcional. Hemos llegado al punto en la humanidad en el que existe ya la tecnología y las técnicas como para que el sufrimiento sea opcional. ¿Qué opinas de esto? El sufrimiento es opcional en teoría, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y esto es lo que, por ejemplo, ahora están promoviendo desde el Center for Healthy Minds a través de los 4 pilares del bienestar, que son cualidades entrenables de la mente y el corazón para promover el bienestar. Después, hay que tener en cuenta que la tecnología no está al alcance de toda la humanidad, que existen problemas de acceso, problemas de comprensión, problemas de acceso a la educación, acceso a la atención sanitaria. Existen situaciones donde es duro decir que es opcional el sufrimiento, porque somos seres humanos, no somos Budas. Aspiramos a esto, pero todavía no estamos allí. Entonces sí, se puede ayudar a reducir el sufrimiento. Me encuentro un poco utópico pensar que en algún día en el mundo sea completamente opcional el sufrimiento. Pues muchas gracias. Ya sé que va un poco, es la aspiración que tenemos, pero por el momento no estamos allí. Y viendo, en este caso... ¿Qué dice Berta? ¿No? Si hacemos una pequeña diferenciación entre dolor y sufrimiento, el tema, tal como lo ha respuesto Perla, del dolor es evidente, estoy totalmente de acuerdo, y además hay que tener esta visión interrelacionada del universo entero, del mundo, ¿no? Respecto al sufrimiento, bueno, es la primera noble verdad del budismo, ¿no? Existe el sufrimiento, pero sí que es verdad que es a veces aquello que añadimos al dolor. Y eso sí que puede ser que, según qué entrenamiento, según qué nivel de conciencia, puede bajar muchísimo el nivel de sufrimiento. ¿Y tú crees que se podrá erradicar el sufrimiento del mundo, de la humanidad? Erradicarlo es que yo creo que el ser humano puede llegar a una conciencia suficientemente evolucionada para poder asumir la fragilidad que comporta ser humano. Si eso es así, si el despertar de la conciencia es de este alto nivel, a lo mejor sí que es posible.
Pero desde luego no estamos aún en ese momento, ni muchísimo menos. Y además hay muchísima población que no tiene acceso, ni tan solo esta experiencia que has hecho con las niñas de Colombia, ¿no? Y ese acceso no le tiene y sin embargo tiene unos contextos de una dureza increíble y de una situación muy dramática, ¿no? Conozco bien porque conozco estos países, ¿no? Entonces, un futurible, una utopía, pero realmente mucho del sufrimiento sí que al menos en los que nos decimos de la sociedad del bienestar, que es una palabra muy poco verdadera, sí que podría bajar muchísimo el nivel de sufrimiento porque hay medios para poder desarrollar un nivel de conciencia diferente. Y yo creo también que la aspiración a que el sufrimiento se pueda gestionar, que se pueda, que la realidad se pueda percibir de una manera menos dolorosa gracias a este tipo de prácticas, es esperanza. Y la esperanza es importante porque, a diferencia del optimismo, la esperanza se basa en la acción, ¿verdad? Y por eso que estamos todos aquí, ¿verdad? En esta reunión y en esta cátedra tan nueva de felicidad en el mundo. Primera clase magistral de la cátedra. Perla.